Famoso insulta a Alexis Sánchez en primera clase y se arrepiente al descubrir quién es. El avión privado con destino a Madrid despegó bajo un cielo gris, cargado de expectativas y silencios elegantes. En primera clase, el ambiente olía a perfume caro, cuero italiano y egos inflados. Allí viajaban empresarios, celebridades y uno que otro rostro conocido de la televisión internacional. En el asiento 2A, con una gorra negra discreta y auriculares puestos, estaba Alexis Sánchez. Nadie lo había reconocido. No llevaba traje llamativo ni gafas de diseñador. Vestía sencillo. Sudadera oscura, zapatillas blancas, mochila gastada. Parecía un pasajero más, o eso pensaron. 3 filas atrás, ocupando el asiento central como si fuera un trono, viajaba un famoso empresario español y figura mediática, Ricardo Valdés. Invitado habitual a programas de debate, millonario, polémico y acostumbrado a que todos le rieran las gracias. Desde que abordó, no dejó de quejarse. ¿Cómo permiten que cualquiera viaje en primera clase?, murmuró con desprecio al notar a Alexis acomodándose frente a él. Ya no se respeta el nivel. Algunas miradas se desviaron. Otras se hicieron las sordas. Alexis, sin voltear, subió apenas el volumen de su música. Pero Ricardo no había terminado. Se inclinó hacia su acompañante y dijo en voz lo suficientemente alta. Seguro se coló con puntos o alguna promoción barata. Mira cómo viste. Un par de pasajeros intercambiaron miradas incómodas. El azafato pasó ofreciendo champagne. Ricardo aceptó 2 copas. Alexis pidió agua. Claro, rió el empresario. El agua es gratis. Las palabras flotaron como una bofetada silenciosa. Alexis respiró profundo. No respondió. Pero algo en su mirada cambió. Y lo que Ricardo no sabía, era que en cuestión de minutos, el nombre que estaba a punto de pronunciar en tono de burla, iba a dejarlo completamente pálido. Porque el capitán estaba a punto de hacer un anuncio. Y ese anuncio, lo cambiaría todo. El sonido del intercomunicador interrumpió el murmullo elegante de la cabina. Las conversaciones se apagaron. Incluso Ricardo dejó su copa suspendida en el aire. Damas y caballeros, dijo la voz firme del capitán, hoy tenemos el honor de contar con un pasajero muy especial a bordo. Queremos darle la bienvenida y agradecer su presencia a uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente de Sudamérica. Ricardo frunció el ceño. El ídolo de la selección chilena y referente internacional. Alexis Sánchez. Un murmullo eléctrico recorrió la cabina. Algunas personas comenzaron a mirar alrededor, buscando. Hasta que varias miradas se posaron en el asiento 2A. El joven de sudadera oscura levantó lentamente la vista. Se quitó los auriculares. Sonrió apenas, con humildad. El aplauso fue inmediato. Primero tímido. Luego fuerte. Luego ensordecedor. Un niño 2 filas atrás gritó emocionado. Es él. Es Alexis. Ricardo sintió como el champañe se le volvía amargo en la garganta. Su sonrisa se desdibujó. Miró la gorra negra. Las zapatillas blancas. La mochila gastada. De pronto, todo encajaba, pero demasiado tarde. El empresario tragó saliva. La imagen del hombre mal vestido se transformó en segundos en la de una leyenda del fútbol, alguien que había brillado en estadios europeos, levantado títulos y hecho llorar de orgullo a millones. Alexis se puso de pie, agradeciendo el gesto con un leve gesto de cabeza. No dijo nada. No necesitaba decir nada. Pero cuando volvió a sentarse, sus ojos se cruzaron directamente con los de Ricardo. Y en esa mirada, no había enojo. Había algo mucho más poderoso. Ricardo sintió un golpe en el estómago. Porque por primera vez en años, no sabía qué decir. Y lo peor aún estaba por venir. El aplauso tardó varios segundos en apagarse. Algunos pasajeros se acercaron con respeto para pedir una foto, un saludo, una sonrisa. Alexis accedía con humildad, sin exageraciones, como si aquel reconocimiento no fuera una medalla, sino una responsabilidad. Ricardo permanecía inmóvil. Sentía que el aire se había vuelto más denso. Su acompañante susurró. Creo que, le hablaste mal. Ricardo forzó una risa. No sabía quién era. Pero esa excusa sonó hueca incluso para él mismo. Porque en el fondo, el problema no era no saber quién era. El problema era haber juzgado sin saber. Un niño pequeño, de unos 8 años, se acercó con una camiseta roja doblada entre sus manos temblorosas. Señor Alexis, ¿me la puede firmar? Alexis se inclinó, tomó la camiseta con cuidado y preguntó. ¿Cómo te llamas, campeón? Matías. Matías,
repitió con una sonrisa. Nunca dejes que nadie te diga que no perteneces a un lugar, ¿sí? Las palabras flotaron en el aire. Ricardo las escuchó como si fueran dirigidas directamente a él. Nunca dejes que nadie te diga que no perteneces. Un silencio incómodo se instaló en su pecho. Porque él había hecho exactamente eso. Había decidido que aquel hombre no pertenecía a primera clase. Y ahora todo el avión lo aplaudía. La ironía era brutal. La azafata volvió a pasar, pero esta vez se detuvo frente a Alexis. Señor Sánchez, el capitán quiere invitarlo a la cabina cuando guste. Ricardo sintió otro golpe interno. El mismo hombre al que había tratado como intruso, ahora era invitado de honor. Las miradas comenzaban a cambiar. Algunos pasajeros ya no veían al empresario como el centro de atención. Lo miraban con cierto desprecio. Como si supieran. Como si hubieran escuchado. Ricardo sintió por primera vez en años algo que no sabía manejar. Vergüenza. Y mientras intentaba reunir valor para decir algo, el avión atravesó una zona de turbulencia inesperada. Las luces parpadearon. Y en medio de ese sacudón, ocurrió algo que nadie anticipó. El avión descendió bruscamente unos metros. Las copas se deslizaron sobre las bandejas. Un grito corto atravesó la cabina. Las luces de abrochar cinturones se encendieron con un sonido seco. Ricardo se aferró al reposabrazos. El champañe cayó sobre su traje. Un niño comenzó a llorar. La turbulencia no era extrema, pero sí lo suficientemente fuerte como para romper la atmósfera de superioridad que flotaba minutos antes. Alexis no se movió bruscamente. Miró alrededor. Evaluó. Sus años viajando por el mundo, enfrentando estadios hostiles y situaciones tensas, le habían enseñado algo esencial: mantener la calma cuando otros pierden el control. El pequeño Matías estaba asustado. Su madre intentaba tranquilizarlo, pero sus propias manos temblaban. Alexis se desabrochó con cuidado, ignorando las miradas del personal. Se inclinó hacia el niño. «Oye, campeón», dijo con voz firme pero cálida. «¿Sabes qué hago cuando siento miedo antes de un partido importante?» El niño negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Respiro profundo, y recuerdo todo lo que ya he superado». La turbulencia volvió a sacudir el avión. Pero esta vez, la cabina estaba mirando otra cosa. No al empresario. No al anuncio del capitán. Sino a la serenidad de aquel hombre que había sido juzgado minutos antes. Ricardo observaba la escena en silencio. Su corazón latía más rápido, no por el movimiento del avión, sino por algo que empezaba a quebrarse dentro de él. Porque mientras él se había burlado, Alexis estaba sosteniendo la calma de otros. Y entonces, en medio de otro sacudón más fuerte, una maleta mal asegurada cayó desde el compartimento superior. Y fue directamente hacia donde estaba Ricardo. Todo ocurrió en un segundo. La maleta negra se soltó con violencia y descendió como un proyectil. El empresario apenas alcanzó a girar el rostro. Sus ojos se abrieron, paralizados. Un impacto así, a esa altura, podía fracturarle la cabeza. Pero antes de que tocara su frente, una mano firme interceptó el golpe. Alexis. Se había levantado instintivamente al ver el peligro. Extendió el brazo y desvió la maleta hacia el pasillo, absorbiendo parte del impacto con el hombro. El golpe retumbó. Un murmullo recorrió la cabina. Ricardo quedó inmóvil. A centímetros de su rostro, la maleta había rozado el aire. El silencio posterior fue más fuerte que la turbulencia. Alexis respiró hondo. Su hombro dolía, pero no lo demostró. Se aseguró de que nadie más estuviera herido. ¿Está bien?, preguntó mirando directamente a Ricardo. No había ironía en su voz. No había reproche. Solo preocupación genuina. Ricardo tardó unos segundos en responder. «Yo, sí, sí». Pero su voz ya no era arrogante. Era frágil. La azafata llegó apresurada, agradeciendo la intervención. Varios pasajeros comenzaron a aplaudir otra vez. No por fama. No por goles. Sino por humanidad. Ricardo sintió algo que nunca antes había experimentado con tanta intensidad. Había insultado a ese hombre. Lo había menospreciado. Y ese mismo hombre acababa de evitar que terminara en el hospital. El contraste era devastador. Alexis volvió a su asiento con discreción, como si nada hubiera pasado. Se acomodó la gorra. Se puso los auriculares. El avión comenzó a estabilizarse. Pero Ricardo ya no era el mismo. Porque ahora tenía que enfrentar algo mucho más difícil que una turbulencia. Tenía que enfrentarse a sí mismo. Y sabía que tarde o temprano,
tendría que hablar. El avión volvió a estabilizarse. El murmullo regresó poco a poco. Las copas fueron recogidas, los cinturones permanecían abrochados y el capitán informó que la zona de turbulencia había quedado atrás. Pero para Ricardo, nada había quedado atrás. Miró sus manos. Aún temblaban. No por el susto, sino por la vergüenza. Observó el perfil de Alexis Sánchez sentado frente a él. Tranquilo. Sereno. Como si salvarlo hubiera sido un gesto cotidiano. Y eso era lo que más dolía. No había recibido una mirada de superioridad. Ni una frase sarcástica. Ni un ¿ves ahora quién soy? Solo un simple ¿está bien? Ricardo respiró profundo. Toda su vida había construido una imagen pública basada en poder, éxito y dominio. En televisión solía humillar a sus rivales con argumentos filosos. En redes sociales respondía con ironía. En reuniones, imponía su presencia. Pero ahora, se sentía pequeño. Muy pequeño. Su acompañante rompió el silencio. Deberías agradecerle. Ricardo asintió. Pero levantarse y caminar esos pocos pasos se sentía como cruzar un estadio entero bajo miles de miradas. Porque todos habían visto. Todos sabían. Finalmente, desabrochó el cinturón y se puso de pie. Cada paso hacia el asiento 2 pesaba más que cualquier entrevista polémica que hubiera dado. Se detuvo junto a Alexis. Señor Sánchez. Alexis se quitó lentamente los auriculares. Levantó la mirada. Y el empresario, el hombre que minutos antes había insultado su presencia en primera clase, ahora tenía la voz quebrada. Pero antes de que pudiera pronunciar la siguiente palabra, una pasajera que había grabado toda la escena levantó su teléfono. Y lo que estaba a punto de suceder, iba a salir del avión y volverse viral en cuestión de horas. La pasajera no había grabado solo la turbulencia. Había grabado el insulto, la burla, la risa sobre los puntos baratos. Y también el momento exacto en que Alexis Sánchez se levantó para desviar la maleta que pudo haberle abierto la cabeza a Ricardo. Tenía todo. Y ahora su dedo estaba a milímetros de presionar publicar. Ricardo lo notó. Vio el teléfono. Vio su propia imagen congelada en la pantalla. Su gesto de desprecio. Su boca torcida. Su comentario hiriente. El contraste con el acto heroico de Alexis era brutal. La mujer susurró a su amiga. Esto va a explotar en redes. Ricardo sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Su carrera mediática estaba construida sobre reputación. Imagen. Influencia. Un video así podía destruir años de construcción pública en cuestión de minutos. Pero algo dentro de él cambió. Por primera vez, no pensó en su marca. No pensó en su imagen. Pensó en la verdad. Volvió la mirada hacia Alexis. Yo, empezó, con voz baja. Quiero pedirle disculpas. La cabina quedó en silencio otra vez. Algunos pasajeros fingían mirar por la ventana, pero nadie quería perderse ese momento. Ricardo tragó saliva. Lo juzgué sin conocerlo. Y eso dice más de mí que de usted. Las palabras salieron pesadas, pero sinceras. Alexis lo observó unos segundos. No había rencor en su expresión. Solo firmeza. Y entonces respondió algo que nadie esperaba. Algo que no era un discurso heroico. No era una frase ensayada. Era algo mucho más simple, y mucho más devastador. Pero antes de pronunciarlo, el avión comenzó su descenso. Y el capitán anunció que en 15 minutos aterrizarían en Madrid. Y lo que Alexis estaba a punto de decir, iba a cambiar no solo la reputación de Ricardo, sino su manera de entender el mundo. El avión descendía lentamente entre nubes densas. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, tiñendo la cabina de tonos dorados y anaranjados. Ricardo seguía de pie, esperando. El silencio era absoluto. Entonces, Alexis Sánchez habló. Todos cometemos errores, dijo con calma. El problema no es equivocarse, es no aprender. Ricardo bajó la mirada. Alexis continuó. Yo también fui juzgado muchas veces. Por mi acento. Por mi origen. Por mi forma de vestir. Y aprendí algo, que el respeto no depende del asiento donde te sientes. La frase golpeó fuerte. Algunos pasajeros asintieron en silencio. Hoy pudo haberme tocado a mí, agregó Alexis. Mañana puede ser otra persona. Lo importante es que decides hacer cuando te das cuenta. No había odio. No había humillación pública. Había dignidad. Ricardo sintió algo romperse dentro de él. Porque esa respuesta no lo expuso. No lo destruyó. Lo obligó a mirarse. Gracias,
murmuró finalmente. Alexis asintió, volvió a colocarse los auriculares y miró por la ventana. La conversación había terminado. Pero no la lección. Mientras el avión tocaba pista con un leve sacudón, la pasajera presionó publicar. El video comenzó a cargarse. En menos de un minuto, ya tenía 100 visualizaciones. En 5.000. Y cuando los pasajeros comenzaron a levantarse para desembarcar, los teléfonos empezaron a vibrar. Porque la historia ya no estaba solo en el avión. Estaba explotando en redes sociales. Y el nombre de Ricardo Valdés comenzaba a ser tendencia. Pero no por las razones que él estaba acostumbrado. Apenas encendieron los datos móviles al aterrizar en Madrid, los teléfonos comenzaron a estallar. Notificaciones. Mensajes. Alertas. El video ya había sido compartido por cuentas de fútbol, programas de espectáculos y periodistas deportivos. El contraste era perfecto para volverse viral, arrogancia versus humildad, insulto versus acto heroico. El nombre de Alexis Sánchez aparecía acompañado de palabras como clase, elegancia, grandeza. El de Ricardo, no tanto. Empresario humilla a futbolista sin reconocerlo y termina salvado por él. Lección de humildad en primera clase. Cuando el verdadero lujo es la educación. Ricardo sintió como el estómago se le cerraba. Su equipo de comunicación ya le estaba escribiendo. ¿Qué pasó en ese vuelo? El video ya tiene 200.000 reproducciones. Necesitamos una estrategia. Pero por primera vez, no quería estrategia. No quería justificar. No quería girar la narrativa. Mientras avanzaban por el pasillo hacia la salida, varios pasajeros miraban a Alexis con admiración, y a Ricardo con una mezcla de decepción y juicio silencioso. El contraste era insoportable. En la puerta del avión, el capitán estrechó la mano de Alexis. Un honor tenerlo a bordo. Ricardo pasó detrás, invisible. En la manga de desembarque, periodistas ya se estaban aglomerando. Alguien había avisado. Las cámaras apuntaban. Micrófonos preparados. Alexis. Alexis. ¿Es cierto que salvó a un pasajero? ¿Qué opina del empresario que lo insultó? Ricardo se detuvo en seco. Ese era el momento que más temía. Porque ahora la historia podía convertirse en espectáculo. Podía ser destruido públicamente. Pero entonces vio algo que no esperaba. Alexis no aceleró el paso. No buscó exposición. Se detuvo frente a las cámaras. Y cuando le preguntaron por el insulto, sonrió levemente. Y lo que respondió dejó a todos los reporteros sin palabras. Incluido Ricardo. Los micrófonos se acercaron casi tocándole el pecho. Las cámaras enfocaban cada gesto. Las luces blancas iluminaban el rostro sereno de Alexis Sánchez. Alexis, ¿qué tiene que decir sobre el empresario que lo insultó antes de reconocerlo? Hubo un segundo de silencio. Uno solo. Pero fue suficiente para que Ricardo sintiera que su destino dependía de esa respuesta. Alexis habló con voz tranquila. No tengo nada malo que decir. Los periodistas se miraron entre sí, sorprendidos. Todos tenemos días en los que no somos nuestra mejor versión. Lo importante es lo que hacemos después. Un murmullo recorrió el grupo de reporteros. Él me pidió disculpas, continuó Alexis. Y eso requiere valor. Yo prefiero quedarme con eso. Ricardo sintió un nudo en la garganta. No lo expuso. No lo atacó. No lo usó como ejemplo negativo. Lo defendió. Las redes explotaron aún más. Alexis demuestra clase otra vez. Le da lección sin humillar. Grande dentro y fuera de la cancha. Pero algo estaba ocurriendo que nadie veía. Mientras las cámaras seguían enfocando al futbolista, Ricardo se dio cuenta de que el verdadero golpe no había sido la viralización. Había sido la misericordia. Porque cuando alguien tiene la oportunidad de destruirte públicamente, y decide no hacerlo, te obliga a cambiar. Alexis terminó la breve declaración y comenzó a caminar hacia la salida del aeropuerto. La multitud se abrió a su paso. Ricardo quedó atrás unos segundos. Observando. Pensando. Por primera vez en años, no quería recuperar su imagen. Quería recuperar su humanidad. Y tomó una decisión inesperada. No iría a esconderse. No haría un comunicado frío redactado por abogados. Haría algo mucho más arriesgado. Algo que podía cambiar su carrera para siempre. Y esa decisión comenzaría, en las próximas horas. Ricardo no subió a su auto inmediatamente. Mientras su equipo insistía por teléfono en preparar un comunicado estratégico, él hizo algo que nunca hacía, ignoró a todos. Se quedó de pie,
mirando cómo Alexis Sánchez se alejaba entre flashes y aplausos. No era admiración lo que sentía. Era algo más profundo. Respeto. Subió finalmente al vehículo, pero en lugar de dirigirse a su hotel de lujo, dio una instrucción inesperada. Llévame al estudio. Su acompañante lo miró sorprendido. ¿Vas a responder? No, contestó él. Voy a asumir. Las redes ya estaban ardiendo. El video superaba el 1.000.000 de visualizaciones. Programas de televisión analizaban el gesto de Alexis en tiempo real. Algunos criticaban a Ricardo con dureza. Otros pedían su cancelación inmediata. Su equipo volvió a llamarlo. Tenemos que minimizar daños. Pero Ricardo miraba el video en su propio teléfono. Se vio a sí mismo riendo. Se vio juzgando. Y luego se vio siendo salvado. El contraste era insoportable. Al llegar al estudio, pidió algo inusual. Transmisión en vivo. Sin guión. Sus productores intentaron disuadirlo. Esto puede ser peor. Ya fue peor, respondió con firmeza. Mientras las cámaras se preparaban y la cuenta regresiva aparecía en pantalla, Ricardo respiró profundo. Sabía que esa transmisión podía destruir lo poco que quedaba de su reputación. O podía reconstruirla desde cero. Pero esta vez no hablaría como empresario. Ni como figura polémica. Hablaría como ser humano. Y cuando la luz roja se encendió y el en vivo apareció en la pantalla, lo primero que hizo fue mencionar el nombre de Alexis. Y lo que dijo después, dejó a todo el país en silencio. La transmisión en vivo comenzó a las 20 en punto. El set estaba iluminado como siempre. Pantallas LED, público expectante, música de entrada contundente. Era el programa estrella de Ricardo Valdés. El lugar donde había construido su reputación durante años. Pero esa noche, el ambiente era distinto. Las redes ya llevaban horas hablando del video. El hashtag seguía en tendencia. Las imágenes del avión se repetían en bucle. Ricardo apareció en escena. Sin sonrisa. Sin música triunfal exagerada. Sin esa postura dominante que lo caracterizaba. Se sentó frente a la cámara principal. Respiró profundo. Millones estaban mirando. Hoy no voy a comenzar como siempre, dijo, con una voz más humana que televisiva. En la pantalla detrás de él apareció la imagen del momento exacto en que la maleta caía, y Alexis Sánchez extendía el brazo para detenerla. El estudio quedó en silencio. Yo soy el hombre que aparece ahí, continuó Ricardo. El que juzgó. El que habló sin pensar. El que creyó que la ropa define a una persona. No estaba leyendo un teleprompter. Se notaba. Y también soy el hombre que fue salvado por quien había menospreciado minutos antes. El público en el estudio no aplaudía. Escuchaba. Hoy entendí algo, añadió. El verdadero nivel no está en el asiento que pagas, sino en la clase que demuestras. Las redes comenzaron a reaccionar en tiempo real. Algunos lo criticaban. Otros reconocían el valor de asumir el error. Pero Ricardo no había terminado. Quiero pedirle disculpas públicamente a Alexis Sánchez. No porque el video sea viral. No por presión. Sino porque lo merezco. La cámara hizo un primer plano. Su mirada no buscaba aprobación. Buscaba redención. Y voy a hacer algo más. Esa frase cambió la energía del estudio. Porque lo que estaba a punto de anunciar, nadie lo esperaba. Y tampoco sabía si Alexis lo aceptaría. Y lo que dijo después, dejó a todo el país en silencio. La cámara enfocaba directo su rostro. Sin maquillaje especial. Sin sonrisa ensayada. Sin ese tono irónico que lo había hecho famoso. Ricardo respiró profundo. Hoy cometí un error, empezó, mirando fijamente al lente. Juzgué a una persona por su apariencia. Y no solo me equivoqué, fui arrogante. Las redes se detuvieron. Miles de personas se conectaron en cuestión de minutos. Esa persona es Alexis Sánchez. Y más allá de quien sea públicamente, hoy me dio una lección privada que jamás voy a olvidar. El chat en vivo explotaba. Algunos esperaban una justificación. Otros, una defensa. Pero Ricardo continuó. Durante años he hablado de éxito, de poder, de nivel. Hoy entendí que el verdadero nivel no está en el asiento que ocupas, sino en la forma en que tratas a quien crees que no importa. La frase quedó suspendida. No era un discurso preparado. Era una confesión. Me salvó la vida, añadió con voz quebrada. Y yo lo había insultado minutos antes. El silencio era absoluto en el estudio. No voy a culpar a nadie. No voy a decir que fue un mal día. Fue mi actitud. Y asumo las consecuencias.
Las reproducciones superaban los 3 millones. Pero algo estaba ocurriendo más allá de los números. La narrativa estaba cambiando. No era una disculpa estratégica. Era un reconocimiento público de su soberbia. Y entonces hizo algo inesperado. Alexis, si estás viendo esto, gracias. Y si algún día puedo devolver esa lección ayudando a otros como tú ayudaste hoy, lo haré. El país entero observaba. Pero mientras Ricardo hablaba en vivo, en un hotel del centro de Madrid, Alexis acababa de ver la transmisión. Y su reacción no fue la que muchos imaginaban. En la habitación silenciosa del hotel, la transmisión seguía en la pantalla del televisor. La ciudad de Madrid brillaba detrás de las cortinas abiertas. Alexis Sánchez estaba sentado en el borde de la cama, aún con la sudadera del vuelo. No sonreía. No se mostraba orgulloso. Tampoco celebraba. Observaba. Escuchaba cada palabra de Ricardo con atención serena. Cuando el empresario dijo «me salvó la vida», Alexis bajó la mirada. No lo había hecho para ser héroe. Lo había hecho porque era lo correcto. Tomó su teléfono. Decenas de mensajes inundaban la pantalla. Compañeros de equipo, amigos, periodistas, familiares. Todos hablaban del video. Todos celebraban su grandeza. Pero él escribió algo breve. Directo. Lo publicó en sus redes. En cuestión de segundos, comenzó a compartirse masivamente. Equivocarse es humano. Corregir también. Que esto sirva para que nos tratemos mejor. Nada más. Sin indirectas. Sin sarcasmo. Sin superioridad. El mensaje explotó. Muchos esperaban que lo expusiera. Que lo dejara en evidencia. Que aprovechara el momento. Pero no. Eligió cerrar el círculo con respeto. Mientras tanto, en el estudio, Ricardo terminó la transmisión. Se levantó de la silla con el peso de años de arrogancia cayendo sobre sus hombros. Su equipo lo miraba sin saber si lo que había hecho era brillante o suicida. El teléfono comenzó a vibrar otra vez. Pero esta vez, no eran insultos. Eran mensajes distintos. Gente que decía haber vivido algo parecido. Personas que reconocían sus propios prejuicios. El efecto dominó había comenzado. Y entonces, una notificación apareció en la pantalla de Ricardo. Era el mensaje de Alexis. Lo leyó en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo. Sonrió sin orgullo. Pero la historia aún no había terminado. Porque alguien más había visto el video. Alguien que tenía el poder de convertir ese episodio en algo mucho más grande. Y esa llamada estaba a punto de entrar. El teléfono de Ricardo vibró sobre la mesa del estudio vacío. La transmisión había terminado, pero el eco de sus palabras aún flotaba en el aire. Miró la pantalla. Número desconocido. Contestó. Ricardo Valdés. Del otro lado, una voz firme y profesional respondió. Buenas noches. Le llamamos de la Fundación Deporte y Futuro. Ricardo frunció el ceño. La organización era conocida en toda Europa por trabajar con niños en riesgo social, usando el deporte como herramienta de inclusión. Hemos visto lo que ocurrió en el avión, continuó la voz. Y también su transmisión en vivo. Ricardo permaneció en silencio. Estamos organizando una campaña nacional contra el clasismo y los prejuicios. Creemos que esta historia puede convertirse en algo positivo. Pero necesitaríamos que ambos estén dispuestos a participar. Ambos. Eso significaba él y Alexis Sánchez. El corazón de Ricardo dio un vuelco. ¿Y qué tendría que hacer? Dar la cara. No como empresario. No como figura mediática. Como alguien que aprendió. Ricardo apoyó la espalda en la silla. El universo parecía estar empujándolo hacia una decisión definitiva. No bastaba con disculparse. Ahora tenía que demostrar que hablaba en serio. Acepto, dijo finalmente. Colgó. Respiró profundo. Sabía que eso implicaba algo enorme. Significaba aparecer junto a Alexis. Significaba enfrentar miradas. Significaba recordar públicamente su error, una y otra vez. Pero también significaba transformación real. Mientras tanto, en el hotel, Alexis recibió un mensaje similar. La fundación le explicó la propuesta. Él leyó en silencio. Pensó en Matías, el niño del avión. Pensó en su propia infancia. Pensó en las veces que lo subestimaron. Y respondió con una sola palabra. Voy. Lo que había comenzado como un insulto en primera clase. Ahora estaba a punto de convertirse en un movimiento nacional. Y el primer encuentro público entre ambos sería en apenas 3 días. Frente a miles de personas. Y millones mirando desde casa.
3 días después, el auditorio estaba lleno. No era un estadio de fútbol. No era un set de televisión. Era un teatro moderno en el centro de Madrid, repleto de jóvenes, entrenadores, familias y medios de comunicación. En la pantalla gigante detrás del escenario se leía el nombre de la campaña: Respeto es nivel. Las luces bajaron. Un murmullo expectante recorrió el lugar. Primero apareció Ricardo. No hubo música triunfal. No hubo aplausos estruendosos. Hubo expectativa. Caminó al centro del escenario con una postura diferente a la de siempre. No dominante. No arrogante. Humilde. Y luego, desde el lado opuesto del escenario, apareció Alexis Sánchez. El auditorio estalló. Aplausos. Gritos. Ovación de pie. Pero lo que sorprendió fue lo siguiente. Alexis no se colocó delante. Se colocó al lado de Ricardo. Al mismo nivel. Sin protagonismo exagerado. El gesto fue más fuerte que cualquier discurso. El moderador presentó la historia brevemente y cedió la palabra a Ricardo. El empresario miró al público, luego a Alexis. Hace unos días, comenzó, cometí un error que millones vieron. Hoy estoy aquí no para limpiar mi imagen, sino para recordar que el prejuicio es una forma silenciosa de violencia. El auditorio quedó en silencio absoluto. Ricardo continuó. Yo creí que el lujo me daba nivel. Pero el nivel lo demostró quien tuvo la oportunidad de humillarme y decidió enseñarme. Miró a Alexis. Por primera vez, no como celebridad, sino como ejemplo. Luego fue el turno de Alexis. El futbolista tomó el micrófono con tranquilidad. No estoy aquí por un video, dijo. Estoy aquí porque muchos niños crecen sintiendo que no pertenecen a ciertos lugares. Y eso es lo que debemos cambiar. El público escuchaba con atención total. El respeto no depende del dinero, ni del apellido, ni de la ropa, añadió. Depende de cómo eliges tratar a los demás cuando nadie te está mirando. La frase golpeó con fuerza. Porque esa era la verdad. En el avión, nadie obligaba a Ricardo a insultar. Y nadie obligaba a Alexis a ayudar. Fueron decisiones. Y ahora esas decisiones estaban transformándose en ejemplo. Pero lo que nadie esperaba era que en mitad del evento, alguien del público pediría el micrófono. Y lo que esa persona iba a decir, cambiaría el rumbo del acto por completo. Una mano pequeña se levantó entre el público. No era un periodista. No era un político. Era un niño. El mismo niño del avión. Matías. Su madre lo acompañaba, visiblemente nerviosa. La organización le había enviado una invitación especial al reconocerlo en el video. El moderador dudó unos segundos, pero Alexis ya lo había visto. Asintió. El micrófono llegó hasta el pequeño. Matías lo sostuvo con ambas manos. Su voz temblaba. Señor Ricardo, dijo mirando al empresario. Yo escuché lo que usted dijo en el avión. El auditorio quedó congelado. Ricardo no apartó la mirada. Y yo pensé que, si alguien como él no pertenecía a primera clase, entonces yo tampoco iba a pertenecer a nada grande cuando creciera. Las palabras atravesaron el aire como un disparo silencioso. Ricardo sintió que el corazón se le comprimía. El niño continuó. Pero cuando él me dijo que nunca dejara que nadie me dijera que no pertenecía, yo le creí. Un murmullo emocionado recorrió el teatro. Matías giró hacia Alexis Sánchez. Gracias por eso. El auditorio estalló en aplausos. Algunos adultos tenían lágrimas en los ojos. Ricardo sintió algo que jamás había sentido en un set de televisión. Responsabilidad real. No de audiencia. No de rating. De impacto humano. Pidió el micrófono. Se arrodilló ligeramente para quedar a la altura del niño. Matías, dijo con voz firme pero quebrada. Prometo que nunca volveré a usar mi voz para hacer que alguien sienta que no pertenece. El teatro quedó en silencio absoluto. Porque esa promesa ya no era un discurso. Era un compromiso público. Pero el momento aún guardaba un giro inesperado. Porque lo que Alexis haría a continuación, nadie lo había planeado. Y cambiaría la historia para siempre. Y cambiaría la historia para siempre. El auditorio seguía de pie cuando Alexis Sánchez se acercó lentamente a Matías. No tomó el micrófono de inmediato. Primero puso una mano sobre el hombro del niño. El gesto fue simple, pero poderoso. Luego habló. Matías, lo que dijiste hoy es más valiente que cualquier gol que yo haya marcado. El teatro volvió a estallar en aplausos. Pero Alexis levantó la mano pidiendo silencio. Hace años, cuando yo era niño, también escuché cosas que me hicieron sentir pequeño.
Y si hoy estoy aquí, es porque alguien creyó en mí cuando más lo necesitaba. Miró al público. Luego a Ricardo. Así que vamos a hacer algo. El empresario lo observó, sorprendido. No estaba en el guión. No estaba en el plan. Fundación Deporte y Futuro va a crear una beca anual, continuó Alexis, para niños que hayan sido subestimados o excluidos por prejuicios sociales. Un murmullo emocionado recorrió el lugar. Y el primer nombre en esa lista será Matías. El niño se quedó inmóvil. Su madre llevó las manos a la boca. Ricardo abrió los ojos con sorpresa. El aplauso fue ensordecedor. Pero Alexis no había terminado. Se giró hacia Ricardo. Y esta beca llevará el nombre de algo muy importante. Hubo un segundo de pausa. Se llamará la segunda oportunidad. El silencio fue profundo. Porque no era una humillación. Era inclusión. No era castigo. Era transformación. Ricardo sintió que el pecho se le llenaba de algo que jamás había sentido en un escenario. Gratitud. Porque Alexis no lo había usado como villano. Lo había convertido en parte de la solución. Y entonces Ricardo hizo algo que nadie esperaba. Tomó el micrófono y añadió. Y yo financiaré las primeras 10 becas. El teatro explotó en emoción. No por dinero, sino por el significado. Lo que comenzó como un insulto en primera clase. Ahora era un movimiento. Pero mientras el público celebraba, una noticia inesperada apareció en las pantallas del evento. Y esa noticia iba a llevar la historia mucho más allá de España. Las pantallas gigantes del auditorio cambiaron repentinamente. Un productor se acercó al moderador y le susurró algo urgente al oído. La transmisión del evento estaba siendo replicada en tiempo real por medios internacionales. El titular apareció en letras grandes. La historia del vuelo se convierte en campaña global contra el prejuicio. El público murmuró. Pero lo que siguió dejó a todos sin palabras. Un video en directo desde Chile apareció en la pantalla. Era una conexión desde una escuela en Tocopilla, la ciudad donde Alexis Sánchez había crecido. Decenas de niños estaban reunidos en el patio, viendo el evento proyectado en una pared. Una profesora tomó el micrófono desde Chile. Hoy nuestros alumnos aprendieron que el éxito no se mide por dinero, sino por valores. Alexis se quedó inmóvil. Sus ojos brillaban. El lugar donde todo había comenzado. Ricardo miraba la escena con una mezcla de humildad y asombro. No era solo una campaña. Era un mensaje cruzando océanos. La profesora continuó. Queremos anunciar que desde hoy nuestra escuela adoptará el programa Segunda Oportunidad como parte de su formación anual. El auditorio estalló en aplausos. Pero aún no terminaba. La transmisión mostró imágenes de otras ciudades sumándose. Argentina, México, Colombia. La historia ya no era un incidente aislado. Se estaba convirtiendo en ejemplo internacional. Ricardo sintió algo que jamás había experimentado en su carrera mediática. Impacto real. No trending momentáneo. Transformación tangible. Miró a Alexis. Esto ya no es sobre nosotros, murmuró. Alexis asintió. Porque entendía algo esencial. Las historias más poderosas no nacen de la perfección. Nacen de los errores, cuando alguien decide convertirlos en propósito. Pero en medio de la emoción colectiva, un periodista levantó la mano desde la primera fila. Tenía una pregunta incómoda. Una pregunta que podía romper la armonía del momento. Y estaba decidido a hacerla. El periodista no esperó turno protocolar. Se puso de pie desde la primera fila, con el micrófono en la mano y la mirada fija en el escenario. El auditorio, aún emocionado por las conexiones internacionales, comenzó a guardar silencio. Tengo una pregunta, dijo con voz firme. Todo esto es inspirador. Pero seamos honestos, ¿no creen que si el video no se hubiera hecho viral, nada de esto estaría pasando? El murmullo volvió. Era una pregunta incómoda. Directa. Casi provocadora. Ricardo sintió el impacto primero. Sabía que era válida. Sabía que muchos lo pensaban. Miró a Alexis Sánchez. Luego tomó el micrófono. Tiene razón en algo, respondió. El video aceleró las cosas. El público quedó atento. Pero el cambio no comenzó cuando el video se hizo viral, continuó. Comenzó cuando decidí no justificarme. Silencio. Pude haber culpado al contexto. Pude haber dicho que fue un mal día. Pude haber atacado a quien grabó. No lo hice. El periodista no bajó la mirada. Entonces Alexis dio un paso adelante. Y yo pude haberlo expuesto públicamente, dijo con serenidad.
Pude haber respondido con enojo. Tampoco lo hice. La tensión en el aire se transformó en claridad. Las redes muestran lo que somos, añadió Alexis. Pero el cambio ocurre cuando elegimos qué hacer después de ser vistos. El periodista bajó lentamente el micrófono. No había confrontación. Había respuesta. El auditorio estalló en aplausos otra vez, pero esta vez no era emoción, era convicción. Porque la pregunta no había destruido el momento. Lo había fortalecido. Ricardo respiró profundo. Sabía que su verdadero desafío no sería ese evento. Sería el día siguiente. Cuando las cámaras se apagaran. Cuando no hubiera aplausos. Cuando nadie estuviera mirando. Porque ahí es donde se prueba si una transformación es real. Y el día siguiente traería una oportunidad inesperada para demostrarlo. Una que pondría a prueba todo lo que había prometido. No hubo alfombra roja. No hubo cámaras. No hubo periodistas. Solo una dirección escrita en un papel. Un barrio humilde en las afueras de Madrid. Ricardo llegó solo. Sin equipo de prensa. Sin redes sociales activas. Había pedido a la fundación visitar uno de los centros deportivos que recibirían las primeras becas de la segunda oportunidad. El lugar era sencillo. Canchas desgastadas. Muros pintados con grafitis. Balones remendados. Niños entrenaban bajo la mirada atenta de un entrenador voluntario. Ricardo observó en silencio. Recordó el avión. Recordó su frase sobre nivel. Y entendió lo absurdo que había sido. Uno de los niños falló un penal y bajó la cabeza. El entrenador gritó desde el fondo. Levanta la cabeza. Aquí nadie es menos que nadie. La frase golpeó directo en el pecho de Ricardo. Se acercó. Nadie lo reconoció. No llevaba traje. No llevaba ese aire de superioridad. Solo jeans y una chaqueta simple. El entrenador le preguntó. ¿Vienes por la fundación? Ricardo asintió. Vengo a aprender. Horas después, apareció alguien más. Sin aviso. Sin escoltas. Con la misma sencillez del vuelo. Alexis Sánchez entró al campo con una pelota en la mano. Los niños tardaron unos segundos en reaccionar. Luego el grito fue unánime. Pero Alexis no llegó como estrella. Llegó como mentor. Se acercó a Ricardo. Las cámaras no están, dijo con una leve sonrisa. Ricardo respondió. Mejor así. Y sin discursos. Sin escenario. Sin luces. Comenzaron a entrenar con los niños. Pases. Risas. Errores. Aprendizaje. Ahí, en el polvo del campo y el eco de los balones, comenzó la prueba real. No del futbolista. No del empresario. Sino del compromiso. Y fue entonces cuando uno de los chicos hizo una pregunta que dejó a ambos en silencio. Una pregunta que no tenía que ver con fútbol. Ni con dinero. Sino con identidad. Y obligaría a Ricardo a responder desde lo más profundo de su transformación. El chico no tendría más de 13 años. Delgado, camiseta vieja, mirada intensa. Había estado observando en silencio mientras Alexis Sánchez hacía dominadas con el balón y enseñaba cómo perfilar el cuerpo antes de recibir un pase. Cuando el entrenamiento hizo una pausa, el niño levantó la mano. No pidió una foto. No pidió un autógrafo. Miró directamente a Ricardo. ¿Usted antes pensaba que nosotros no podíamos llegar lejos? La pregunta cayó como una piedra en el centro del campo. El ruido de los otros chicos se apagó. Alexis dejó el balón rodar lentamente hasta detenerse. Ricardo sintió que el aire se volvía pesado. Ahí no había cámaras. No había titulares. No había presión pública. Solo una verdad esperando respuesta. Podía dar una frase bonita. Podía esquivar. Podía suavizar. Pero recordó algo que había dicho la noche anterior. El cambio ocurre cuando nadie te está mirando. Se agachó hasta quedar a la altura del chico. Sí, dijo con honestidad. Antes pensaba cosas equivocadas sobre muchas personas. Pensaba que el éxito tenía una sola forma. Y estaba muy equivocado. El niño no apartó la mirada. ¿Y ahora? Ricardo respiró profundo. Ahora creo que el talento no tiene uniforme. Y que el nivel no depende del barrio donde naces. Silencio. El entrenador observaba atento. Alexis cruzó los brazos, escuchando. Pero lo más importante, continuó Ricardo, es que entendí que mis palabras pueden hacer daño. Y quiero usar mi voz para abrir puertas, no para cerrarlas. El chico asintió lentamente. No fue un aplauso. No fue una ovación. Fue algo más difícil de conseguir. Aceptación.
Alexis se acercó y puso el balón en el centro del círculo improvisado. Entonces demuéstrenlo, dijo mirando a todos. En la cancha y fuera de ella. Los niños corrieron de nuevo. El juego volvió. Pero algo había cambiado. Ricardo no era un invitado incómodo. Era parte del proceso. Y mientras el sol comenzaba a bajar sobre el barrio, el empresario entendió algo definitivo. La transformación no se prueba con discursos. Se prueba con constancia. Pero aún quedaba una última escena. Un último encuentro que cerraría el círculo iniciado en el avión. Y ese momento llegaría cuando Ricardo y Alexis se quedaran solos, lejos del ruido, lejos de los aplausos. Ahí, donde todo comenzó realmente. El campo ya estaba vacío. El eco de los balones se había apagado. El cielo anaranjado cubría el barrio con una luz tranquila, casi reflexiva. Ricardo y Alexis Sánchez se sentaron en la grada de cemento, sin protocolo, sin público. Durante unos segundos no hablaron. Solo observaron el lugar. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió del avión? Preguntó Ricardo finalmente. Alexis giró levemente el rostro. ¿Qué? Que yo realmente creía que estaba por encima. No fue un comentario aislado. Era una forma de pensar. La honestidad no sonaba forzada. Sonaba cruda. Alexis apoyó los codos en las rodillas. A mí me pasó lo contrario muchas veces, respondió. Me hicieron sentir que estaba por debajo. El silencio no era incómodo. Era necesario. Cuando llegué a Europa por primera vez, continuó Alexis, muchos dudaban de mí. Por mi forma de hablar. Por de dónde venía. Aprendí que si respondía con rabia, perdía. Si respondía con trabajo, ganaba. Ricardo asintió lentamente. Yo respondía con superioridad. Y ahora estás respondiendo con responsabilidad, dijo Alexis. La frase quedó suspendida. Ricardo lo miró directamente. ¿Por qué no me expusiste frente a las cámaras? Pudiste destruirme. Alexis sonrió levemente. Porque el objetivo no era ganar una pelea. Era cambiar algo. El empresario bajó la mirada. Me salvaste 2 veces, murmuró. Una físicamente. Y otra públicamente. Alexis negó con la cabeza. Te salvaste tú cuando decidiste asumirlo. El viento movía ligeramente las redes de la portería. El mismo gesto que comenzó todo, una mano extendida, ahora había generado un puente. No eran amigos de años. No eran socios estratégicos. Eran 2 hombres que habían elegido aprender en lugar de competir. Ricardo se puso de pie. Prometo algo más, dijo. No dejaré que esto sea una historia de una semana. Alexis también se levantó. Entonces no lo hagas por mí. ¿Por quién? Alexis miró el barrio. Por ellos. El mensaje era claro. La historia no terminaba en el avión. Ni en el auditorio. Ni en el trending. Terminaba cuando el cambio se volvía hábito. Pero aún quedaba un capítulo final. Uno que sellaría para siempre el significado de aquel vuelo en primera clase. Y ocurriría meses después, en un lugar donde nadie esperaba verlos juntos. No fue en Madrid. No fue en un foro. Fue en un estadio lleno. Un estadio que rugía con miles de voces. Una noche de clasificación internacional donde Alexis Sánchez volvía a vestir la camiseta de su selección. Las luces iluminaban el campo. Las cámaras transmitían en directo a millones. Pero antes del partido, ocurrió algo inesperado. En la pantalla gigante apareció un video corto. Imágenes del barrio. Niños entrenando. La beca segunda oportunidad. Testimonios reales. Y al final del video, apareció Ricardo. No como empresario. No como comentarista polémico. Sino como patrocinador permanente del programa. El estadio guardó silencio. El locutor anunció. Hoy celebramos no solo el deporte, sino el respeto. La cámara enfocó a Alexis calentando en la banda. Luego giró hacia el palco. Ahí estaba Ricardo. Sin protagonismo. Sin discurso. Solo observando. Cuando el himno comenzó a sonar, Alexis miró hacia el palco por un segundo. No fue un gesto exagerado. Fue breve. Pero suficiente. El balón comenzó a rodar. El partido fue intenso. Minuto 87. Empate. Centro desde la derecha. Alexis saltó. Remate de cabeza. Gol. El estadio explotó. La celebración no fue arrogante. No hubo grito desmedido. Alexis levantó el puño al cielo, y luego señaló discretamente hacia el palco. Ricardo entendió el gesto. No era para él como individuo. Era para lo que representaban ahora.
Una segunda oportunidad. El estadio coreaba su nombre. Pero la historia había superado el fútbol. Porque aquel vuelo en primera clase ya no era un incidente viral. Era el inicio de algo más grande. Y mientras el árbitro pitaba el final del partido, una pregunta comenzó a recorrer la mente de todos los que conocían la historia. ¿Había sido casualidad? ¿O destino? Pero la respuesta final aún faltaba. Y llegaría en el último capítulo. Y llegaría en el último capítulo. Semanas después del partido, la campaña Segunda Oportunidad ya no era solo un proyecto piloto. Se había convertido en una red. Más de 20 escuelas en distintos países habían adoptado el programa. Empresas comenzaron a financiar becas. Exjugadores se sumaron como mentores. Psicólogos deportivos ofrecían talleres sobre autoestima y resiliencia. Lo que nació de un error se transformaba en estructura. Ricardo ya no aparecía como protagonista en entrevistas. Cuando lo invitaban a hablar del tema, repetía una frase sencilla: el héroe fue quien decidió no humillar. Y cada vez que mencionaba el nombre de Alexis Sánchez, lo hacía con respeto auténtico. Pero el verdadero momento decisivo llegó un día cualquiera. Sin evento. Sin cámaras. Ricardo recibió un correo electrónico. Era de Matías. El niño del avión. El mensaje era corto. Hoy metí mi primer gol en el torneo escolar. No dejé que nadie me dijera que no pertenecía. Ricardo leyó la frase 2 veces. Sintió un nudo en la garganta. Porque entendió algo definitivo. El impacto no estaba en los titulares. Estaba en ese correo. En esa mentalidad que había cambiado. Más tarde, llamó a Alexis. No para planear nada. No para coordinar eventos. Solo para contarle. Valió la pena, dijo Ricardo. Del otro lado, la voz tranquila respondió. Siempre vale la pena cuando alguien cree en sí mismo. Hubo un silencio cómodo. Ya no eran el empresario arrogante y el futbolista subestimado. Eran dos hombres que habían decidido transformar un error en legado. Pero aún quedaba un cierre simbólico. Un gesto que sellaría la historia donde comenzó. Y ese momento llegaría cuando ambos volvieran a subir a un avión. Primera clase. Mismo trayecto. Pero con una diferencia que nadie podría ignorar. Mismo trayecto. Misma ruta aérea hacia Madrid. Meses después. Pero esta vez, el ambiente era distinto incluso antes de despegar. No había tensión. No había miradas de juicio. En el asiento 2A volvió a sentarse Alexis Sánchez. Sencillo como siempre. Sudadera oscura. Auriculares. Calma. Y en el asiento contiguo. Ricardo. Sin traje ostentoso. Sin actitud dominante. Solo un pasajero más. Cuando abordaron, algunos viajeros reconocieron la escena. Susurraron. Sonrieron. Pero nadie grabó. Nadie buscó el escándalo. El capitán hizo el anuncio habitual de bienvenida. Esta vez no mencionó nombres. No hacía falta. Durante el vuelo, una señora mayor que viajaba sola tuvo dificultades para colocar su equipaje en el compartimento superior. Ricardo se levantó inmediatamente. Sin esperar aplausos. Sin mirar alrededor. Ayudó. Con naturalidad. Volvió a sentarse. Alexis lo miró de reojo. No dijo nada. Pero sonrió levemente. No era el gesto lo importante. Era la espontaneidad. Minutos después, un joven vestido con ropa sencilla se acomodó en primera clase. Se notaba incómodo. Miraba su asiento como si dudara si realmente le correspondía. Ricardo lo observó. Recordó su propia frase meses atrás. Y tomó una decisión. Se inclinó hacia el joven y dijo con tono amable. Buen asiento. Primera vez en primera clase. El joven asintió, nervioso. Sí, me ascendieron por puntos. Ricardo sonrió. Disfrútalo. Pertenece a quien está aquí. La frase no fue grandilocuente. Fue simple. Pero Alexis escuchó. Y entendió. El avión despegó. No hubo turbulencia. No hubo anuncio especial. Solo un viaje tranquilo. Pero esa tranquilidad era el verdadero símbolo. Porque el cambio ya no era un evento. Era un hábito. Y mientras el avión cruzaba las nubes, Ricardo miró por la ventana y susurró algo que nadie más escuchó. Gracias. Pero aún quedaba una última página. La que definiría el legado de aquella historia. Y no se escribiría en un avión. Sino en la memoria de quienes la vivieron. El tiempo pasó. La historia dejó de ser tendencia. Las redes encontraron nuevos escándalos. Nuevos protagonistas. Nuevas polémicas.
Pero en los barrios donde el programa Segunda Oportunidad había echado raíces, algo seguía creciendo. Matías ya no era el niño tímido del avión. Jugaba como titular en su equipo escolar. Había mejorado en clase. Y cuando algún compañero era burlado por su ropa o su origen, repetía una frase que se había vuelto parte de su identidad. Aquí todos pertenecemos. En las oficinas de la fundación, los reportes mostraban cifras concretas. Más becas. Más entrenadores voluntarios. Menos abandono escolar. Ricardo ya no necesitaba cámaras para sentirse validado. Cada vez que visitaba un centro deportivo, lo hacía sin anunciarlo. Sin transmisiones en vivo. Había aprendido que el verdadero impacto no necesita micrófonos. Por su parte, Alexis Sánchez seguía marcando goles. Seguía siendo ídolo. Pero cuando le preguntaban por el vuelo, respondía siempre lo mismo. No fue una historia sobre mí. Fue una historia sobre elección. Y esa palabra lo resumía todo. Elección. Ricardo pudo elegir defender su orgullo. Eligió asumir. Alexis pudo elegir exponer. Eligió enseñar. Matías pudo elegir sentirse menos. Eligió creer. La historia ya no pertenecía a titulares. Pertenecía a quienes habían cambiado gracias a ella. Y una tarde cualquiera, meses después, ocurrió algo que cerró el círculo de manera definitiva. En un programa en vivo, un joven periodista cometió un error. Se burló de un invitado por su apariencia humilde. El silencio se apoderó del estudio. Todas las miradas se dirigieron a Ricardo. Era su terreno. Era su escenario. Podía ignorarlo. Podía permitirlo. Pero recordó el avión. Recordó el campo de barrio. Recordó la promesa hecha de rodillas frente a un niño. Y tomó el micrófono. Y lo que dijo, demostraría que la transformación no había sido temporal. Había sido real. El estudio quedó en silencio absoluto. Las luces apuntaban al joven periodista, que aún sostenía una sonrisa incómoda después de su comentario burlón hacia el invitado. Ricardo no levantó la voz. No necesitó hacerlo. Tomó el micrófono con calma. Detengamos esto un momento. El público se acomodó en sus asientos. El joven periodista intentó justificarse. Solo era una broma. Ricardo lo miró con firmeza. Yo también pensé que lo mío era solo un comentario sin importancia. El silencio fue total. El invitado, un emprendedor de barrio que había logrado montar un pequeño negocio deportivo, bajó la mirada. Ricardo continuó. Hace meses aprendí algo que no voy a olvidar. Las palabras pueden cerrar puertas, o pueden abrirlas. La cámara hizo un primer plano. No había arrogancia. Había convicción. En este programa no vamos a burlarnos de nadie por su apariencia, su origen o su acento. Aquí todos pertenecen. El eco de la frase retumbó en el estudio. El joven periodista bajó la cabeza. El invitado levantó lentamente la mirada. Y en ese momento, sin que nadie lo anunciara, algo quedó claro. Ricardo ya no necesitaba redimirse. Estaba liderando con el ejemplo. Más tarde, el clip de ese momento también se volvió viral. Pero esta vez el titular era distinto. Ricardo detiene burla en vivo y defiende el respeto. En un hotel, después de un partido, Alexis Sánchez vio el fragmento en su teléfono. Sonrió. No porque fuera noticia, sino porque entendía algo más profundo. La lección había trascendido el evento. Se había convertido en cultura. Y así, el círculo iniciado en un avión se cerraba con coherencia. Pero aún quedaba una última página. Una que no tendría cámaras. Ni estadio. Ni estudio. Solo una reflexión final que resumiría el verdadero significado de aquella historia. Y esa página sería la más importante de todas. No hubo titulares para esa última escena. No hubo trending. No hubo cámaras. Solo una mesa sencilla en un barrio cualquiera, donde la fundación organizaba su reunión anual. Niños jugando afuera. Padres conversando. Entrenadores planificando el siguiente torneo. En una pared, colgado sin pretensión, había un cuadro pequeño. No era una foto del gol en el minuto 87. No era la imagen del auditorio lleno. Era una captura borrosa del interior de un avión. Dos hombres. Uno sentado con gorra negra. Otro inclinado hacia él. Debajo, una frase sencilla. El verdadero nivel es cómo tratas a los demás cuando crees que nadie importante está mirando. Con el paso de los meses, la historia dejó de pertenecer a Alexis Sánchez. Y dejó de pertenecer a Ricardo. Se convirtió en algo más grande. En talleres escolares, los profesores la contaban como ejemplo.
En entrenamientos juveniles, los entrenadores la usaban para hablar de respeto. En programas de televisión, se recordaba no como escándalo, sino como transformación. Ricardo ya no necesitaba demostrar nada. Había entendido que el éxito sin humanidad es vacío. Alexis siguió su carrera con la misma humildad que mostró en aquel vuelo. Pero si alguien le preguntaba cuál fue uno de sus momentos más importantes fuera de la cancha, no hablaba de goles. Hablaba de elección. Porque esa fue la verdadera enseñanza. Todos, en algún momento, podemos ser el que juzga. Todos, en algún momento, podemos ser el que es juzgado. Pero siempre tenemos una tercera opción. Ser el que decide cambiar. Aquel insulto en primera clase pudo haber sido solo una anécdota viral. Pero terminó siendo una lección permanente. No sobre fama. No sobre dinero. No sobre estatus. Sino sobre carácter. Y así, lo que comenzó con desprecio, terminó en legado. Porque el verdadero lujo no está en el asiento que compras. Está en la clase que demuestras cuando nadie te obliga a hacerlo. Queridos amigos, eso fue todo por hoy. Si quieres conocer más historias íntimas de Alexis Sánchez, escríbeme la palabra historia en los comentarios y te daré un adelanto del próximo video. Recuerda compartir esta historia y suscribirte si realmente admiras a Alexis Sánchez. Te leo en los comentarios.